a comenzar a grabar para que nos quede este registro y luego nuestros hermanos lo puedan ver, si es que así como se ha dado, que hemos estado reiterando. Sé que algunos me han hecho algunas preguntas, como Luz Patricia. Ya me voy a instalar en estos días, Luz Patri, pronto, para poder responder todas esas consultas y te lo agradezco porque lo tengo en mente y, y para eso estamos. Es parte de nuestra tarea. Amén, sabiendo que nosotros no lo sabemos todo, pero el Señor sí y Él nos guía. Amén. Quiero que vayamos a Génesis. Hoy día va a estar muy bueno, muy interesante. Cada vez va a estar mejor. Vamos a ir fortaleciendo nuestros fundamentos. Quiero que miren Génesis en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Génesis vamos a retomar desde el verso 6 para situarnos en la historia. Y obviamente desde el versículo 11 en adelante me voy a empezar a detener de manera más fija. Así que usted con su Biblia ahí y con mucha atención y con mucho afán de participación leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 10:6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Habíamos dicho que Noé maldice a los descendientes de Cam. Ya, nos llama la atención que Noé no maldice a Cam, como a veces podríamos suponer de forma acelerada, ya que también vemos antes que Dios bendice a los hijos de Noé, a Sem, Cam y a Jafet. Pero cuando Noé lanza esta maldición, después que su hijo lo vio desnudo y su hijo no lo cubrió, no lo tapó, diferentemente a lo que hace Sem con Jafet, nos damos cuenta que viene una maldición desde la boca de Noé, pero también esta maldición tiene un sentido profético, un sentido profético. Fíjese que hoy día yo estaba estudiando respecto a la doctrina de la providencia divina, la providencia. Providencia, del latín providere, providere. Es como pro y videre, es como un video, estos videos antiguos, estos VHS, ¿se acuerdan? Providere. Y tiene que ver con ver algo por adelantado, ver algo por adelantado, providencia. Y el Señor tiene esa capacidad que nosotros no tenemos. El Señor ve siempre por adelantado. Y Él, como vio por adelantado, permitió en su providencia que Noé maldijera a la descendencia de Cam. Amén. Nadie podría haberse puesto en el medio y haber dicho, no, Noé, no hagas tal cosa. No maldigas a la descendencia de Cam. No se te ocurra, Noé, hacer eso. Nadie. Porque contra los designios del Señor, nada podemos hacer. El Señor lleva a que Noé maldiga a la descendencia de Cam. Eso era para que nos recordáramos. Luego Génesis 17, Génesis 10:7, Leo dice, y los hijos de Cus, aquí estamos en las descendencias posteriores a Cam, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán, seguimos ahí, y Cus, siempre vayan conectando todos estos descendientes con Cam. Estamos en la descendencia maldita de Cam, ¿ya? Una descendencia maldecida. Y Cus engendró a Nimrod. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, leemos, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hasta ahí vamos a detenernos con Nimrod. Hablamos de él bastante en la clase del viernes pasado. Luego lo vamos a volver a retomar a Nimrod cuando lleguemos a Génesis 11 al capítulo de la Torre de Babel. Esto es cíclico. Nosotros vamos a aprender la Biblia a medida que vayamos progresando en ella. Lo que quedó vacío en una parte, la otra parte se va a completar. Lo que quedó semi
completo, más adelante se va a completar, pero la idea está en progresar. Ahora quiero que atiendan a lo que hoy nos convoca. Mizraim. Mizraim. Wow. ¿Habían oído ese nombre ustedes alguna vez? Mizraim. Yo solo lo he oído y lo he leído en la Biblia, soy honesto. Mizraim, descendiente de Cam. Entonces, ¿podemos esperar algo bueno de Mizraim con dedito hacia arriba o dedito hacia abajo? No, porque Mizraim viene de esta generación maldecida. Nótese, Mizraim es hijo de Cam, los Mizraimitas. Wow, los de Mizraim. Dice que Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, sigan la música, a Patrusim, a Casluim, de dónde, y esto me interesa. No tengo y no hay, yo diría respetuosamente, tanta información de Leabim, de Naftuim, de Patrusim, de Casluim. Los arqueólogos se dan vuelta buscando y recabando antecedentes. Pero lo que nos importa es que de todos estos terminados en im, vienen unos personajes bien conocidos en la historia bíblica. Dice, ¿de dónde salieron los filisteos? Y a Caftorim. Vamos a hablar de los filisteos un poquito. ¿Qué saben ustedes de los filisteos? Ayúdenme, por favor. Alguien que encienda su micrófono. ¿Han oído alguna vez de los filisteos? ¿De nombre les suena? Los filisteos. Hay un filisteo famoso. Luz Patri, dele nomás. Con el que peleó David. Amén. Primera de Samuel ¿Sí? 16, 17. David vence al filisteo El filisteo. gigante Goliat. Aleluya. Lo venció. Tú vienes a mí con espada y jabalina, más yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová. Nunca me olvidé de eso. En el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dijo. Wow. Ese David, con la unción del santo, era cosa seria. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de los filisteos? Se me quedaron dormidos los hermanos del discipulado. Solo habían oído la historia de David y Goliat. ¿Algo más que decir de los filisteos? La Cami dice Dalila. Bien, Cami. Ahí mi compañera de curso, ¿no? Cami. Dalila, esa famosa Dalila, una filistea incircuncisa. Bueno, ella incircuncisa espiritualmente, porque no podía circuncidarse el prepucio, era mujer. ¿Ya? Esa filistea, que Dios permitió además, ojo con esto, el Señor permitió que Sansón se llegara a la mujer Dalila. Si ustedes estudian esa historia en el libro de Jueces, se van a dar cuenta que el Señor lo permitió porque el Señor quería vencer y derrotar a los filisteos usando ese medio de Dalila. Dios todo lo permite, lo decreta. ¿Es solo eso? Bien. Miren, yo voy a intentar... Dale, Luz Patri. Los filisteos fueron siempre enemigos de los israelitas. Muy bien. ¿Sí? Los filisteos siempre fueron enemigos de los israelitas. Miren, yo le estoy compartiendo pantalla. No sé si alcanzan a ver lo que estoy mostrando. ¿Se ve algo como unos mapas? Sí. Ya. Miren, aquí donde yo estoy moviendo en este momento estos puntos cardinales, no lo puedo ampliar en este minuto. Voy a ver si acá lo puedo ampliar un poquito más. No, va a ser peor. Mejor lo voy a dejar así. Quiero que intenten mirar un mapa de dónde estaba originalmente situada Filistea. Porque aquí el punto es la tierra de Filistea. ¿Ya? ¿De dónde vienen los filisteos? Entonces, si miramos acá, tenemos un mapa donde aparece Israel como reino, dice reino de Israel. Ustedes van a reconocer Samaria, Gafa, Betel, Jerusalén, Laquis, el reino de Judá. Ven que está chiquitito, perdonen, pero ahí lo logran mirar. Tal vez del celular se ve más chiquitito. Entonces tenemos Samaria al norte, ¿cierto? Y Judá al sur.
Y acá en rojo tenemos a unos vecinos problemáticos. De repente hay vecinos problemáticos. No se vaya a sentir nadie identificado, por favor. Señor, perdóname. Aquí había, Rusia. aquí habían unos vecinos problemáticos. Estos vecinos que están en rojo es Filistea, ¿ya? Es decir, están al oeste, en este mapa, la ubicación que yo estoy viendo, están al sureste de Israel. Y están en una zona marítima. ¿Ven que acá hay un mar? El mar Mediterráneo, que rodea la costa acá de Israel y este océano sigue hasta Filistea. Entonces podemos pensar que es una nación también portuaria, ¿ya? Y acá, lo último, antes de retirar el mapa, quiero que miren que está Asdod, Ascalón y Gaza. Se debe ver muy chiquitito. Gaza, Ascalón, Asdod, La franja de Gaza. que son tres franjas, ¿cierto? Ahí lo asocias hoy día al Estado moderno, que eran tres ciudades importantes en Filistea, tres ciudades importantes de Filistea. El Señor se me empezó a manifestar a Sansón en los campos de Gaza, curioso, en los campos de Gaza, para que él destruyera a los filisteos. Ya, dejé de compartir pantalla. ¿Por qué quería que miraran ese mapa? Primero, para que ustedes comprendan que los filisteos eran vecinos de Israel, pero eran vecinos problemáticos. Y ellos tienen una data de 2000 en su aparición, entre 2000 a 2100 años antes de Cristo. De hecho, Abraham tuvo también relaciones con algunos de estos filisteos. Ahora, sabemos por el registro de las naciones en Génesis 10 que ellos vienen con una maldición dada por Dios a través de Noé, ¿ya? Y Dios sabía por qué iba a maldecirlos, porque estos iban a transformar en vecinos odiosos de Israel. Iban a ser una generación complicada para Israel. De hecho, les voy a decir algo más. Ellos humanamente siempre iban a ser, o en la mayoría de las ocasiones, más fuertes que Israel. Más fuertes. Uno podría decir, pero ¿cómo? Israel debiera ser un pueblo más fuerte que Filistea. No. Filistea siempre militarmente, en armas, en recursos, digamos, en ejército, fue siempre más fuerte que Israel. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Alguien me puede decir dónde estaba la diferencia? No tenían al Señor. No tenían al Señor. En cambio, Tengo Israel tenía la protección de Dios. Amén. Ellos eran muy fuertes. De hecho, algo que vamos a ver hoy día, que me llama la atención de estos filisteos, que no voy a decir todo hoy día, de hecho, sería una mala pretensión pensar que voy a decir todo de los filisteos, porque a medida que vayamos creciendo en la gracia, vamos a ir comprendiendo esto y viéndolo espiritualmente. Pero en una ocasión, por ejemplo, tuvieron que los israelitas, el pueblo de Dios, bajar a Filistea para que ellos les enseñaran a afilar las armas, porque Israel no tenía la expertise en el hierro. En cambio, los filisteos sí tenían expertise en el uso del hierro. Los israelitas en el año 1000 antes de Cristo, recién partí en el 2000, ahora estoy en el 1000 antes de Cristo, y quiero que piensen en David y en Salomón, durante la época de los reyes. Los israelitas eran especialistas en el uso del bronce, pero no del hierro. Y tienen que recurrir a Filistea para que estos les enseñen a usar y a preparar las armas de hierro. Yo no sé qué estaba haciendo el Señor ahí. Tal vez estaba bajándole el orgullo a su pueblo, estaba trabajando con su pueblo. De hecho, en algunas ocasiones, Dios usó a los filisteos para disciplinar a Israel. Lo van a ver continuamente en el libro de jueces. Y Dios tiene que levantar a un juez llamado Samgar, que lo vamos a ver en la Biblia. Samgar, tiene que el Señor levantar a un Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? Tremendo hombre. Tiene que levantar a un Sansón para que la tierra repose a causa de la opresión de los filisteos.
Ahora Luz Patricia dijo algo interesante recién, cuando yo apunté a la diferencia. Ellos no tenían al Señor de su parte, pero Israel sí tenía al Señor de su parte. Y algo que Dios le quería enseñar también a Israel, que la guerra, la victoria, no la podían obtener con sus fuerzas. Aunque ellos fueran un ejército reducido y no tuvieran experiencia en el uso del hierro, en el uso de las armas, ellos tenían al Dios Todopoderoso a favor de ellos, que no les iba a dar una prueba más grande de la que ellos no pudieran resistir, que no iba a permitir que fueran tentados más allá de su fuerza. Como dice por ahí y hago el cruce porque me parece importante, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Pablo en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios sabía hasta dónde podía llegar su pueblo y Dios usó a los filisteos también. Ahora, si usted pregunta hoy en la actualidad, sí, lo vamos a ver, Camila, cuando bajan a afilar las armas. Vamos a ir a 1 Samuel 13:20. En este recorrido vamos a ver hoy día en la actualidad qué queda de Filistea. Diríamos que prácticamente nada. Algunos apuntan que Filistea es el territorio palestino, algunos descendientes. Pero el pueblo de Dios, este Israel étnico, racial, ubicado en esa zona, Luz Patricia dijo Franja de Gaza recién, en esa zona ahí, Israel sigue manteniéndose y Dios sigue estando a favor de su pueblo. ¿Ya? Quiero que para que entendamos a los filisteos sepamos que ellos eran belicosos. ¿Qué quiere decir belicosos? Eran buenos para la pelea, buenos para la guerra. Muy belicosos, muy buenos para la pelea, muy buenos para arrasar, muy buenos para la maldad. Eran idólatras y supersticiosos. Vayan imaginándose el panorama. Ustedes pueden buscar videos, pueden buscar información. Por lo menos los filisteos tenían 3 dioses, como mínimo, 3 divinidades. Tenían a Astoret, ¿cierto? Que era una diosa femenina, una diosa de la prostitución, una diosa de la inmoralidad sexual, con sus órganos sexuales bien marcados, bien voluptuosos. Tenían a Astoret, y los cultos a Astoret se hacían en lugares altos. ¿Se acuerda usted que el Señor continuamente prohibía la adoración en lugares altos? Bueno, pienso humildemente que había ahí una asociación que Dios quería romper con los paganos, que ellos elevaban cultos a Astoret de inmoralidad pública. Tenían a Baal Zebub, que se creía que era el esposo de Astoret, si la señora no estaba sola. Baal Zebub, y tenían a Dagón, que algunos piensan que era un dios en forma de pez. ¿Se acuerdan cuando Sansón, a ver aquí, ¿se acuerda usted cuando Sansón, Dios lo castiga, lo disciplina al final de su vida y le sacan los ojos por andar mirando a la que no tenía que mirar, a la Dalila, ¿cierto? Le sacan los ojos a Sansón. Esa parte es muy triste, recuerdo una vez haber predicado ese pasaje. Le sacan los ojos a Sansón, se los arrancan. Qué tremendo, lo amarran, lo atan. La fuerza se había ido de él y lo llevan a un templo. ¿Quiénes lo llevan? Los filisteos. ¿Y al templo de qué dios lo llevan? Al templo de Astoret no lo llevan. Al templo de Baal Zebub no lo llevan. Lo llevan al templo de Dagón. Pero no sé cuántos saben que mi Dios, tu Dios, es más grande que Dagón. Aleluya. Es más grande que Dagón. Estaba Sansón ahí y Sansón clamó a Dios, arrepentido, acongojado, y el Señor le dio la victoria. Murió Sansón en el templo de Dagón, pero mató más hombres que los que nunca antes había eliminado, y la tierra reposó. Entonces, nota tú que mínimo tenían 3 dioses, eran supersticiosos. Ellos cuando vieron el arca tuvieron miedo, el arca del pacto que estaba con Israel tuvieron miedo. Está el arca con ellos, arranquemos, está la presencia de Dios, porque de cierta forma creo yo, sabían que cuando la presencia de Dios estaba con su pueblo, ese pueblo pequeño, Israel, iba a ganar.
Es lo mismo, cuando la presencia de Dios va conmigo, yo gano siempre. Él me hace más que vencedor. Pero ellos no admiraban el arca del pacto, que era el lugar de la presencia de Dios, como un estímulo para adorar. Lo hacían en base a la superstición. Que Dios nos ayude también a nosotros con la superstición. Comentario ahí cortito, en paréntesis, cuando creemos que dejando la Biblia abierta en el velador, como que eso va a producir un aire especial en mi casa. No, es que yo dejo la Biblia en el Salmo 91 abierta en el living, y eso hoy trae bendición a mi vida. Y dejo aquí unas cruces dadas vueltas y unas alfombras rojas, porque el rojo representa la sangre. Cuidado con la superstición. Enciendo velitas, porque las velitas cambian el aura de mi hogar. Cuidado. Cuidado. Amén. Incluso hasta cuando ungimos con aceite tenemos que tener cuidado. El aceite es un símbolo, pero el aceite no tiene el poder. Lo tiene el Espíritu Santo, lo tiene Dios, actuando a través de esos medios. Ve que la superstición es peligrosa. Entonces, ellos eran muy supersticiosos también. Les hablé pésimo de los filisteos porque se lo merecen. Ya, ahora quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo. Voy a hacer un recorrido para que vayan imaginándose a los filisteos. Me salté varias partes de los filisteos. Después en otro momento vamos a seguir y el Señor va a usar a otro para hablar de los filisteos, y así. Esa es la vida. Si uno está 40 años, 50 años, 80 años estudiando la palabra del Señor y nunca termina de aprender. Entonces busquen Éxodo, en el capítulo 13, verso 17. Y vamos a ver el corazón tierno de Dios. El Señor tiene un corazón tierno. El Señor tiene un corazón compasivo. Entonces quiero que vamos viendo bíblicamente, y voy a ir avanzando, algunos pasajes asociados a los filisteos, a esta gente de Filistea. Gente mala, no vaya a pensar que estoy hablando de gente buena. ¿Ya? Dice Éxodo 13, 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Ya, mi hermana Ángel. Ya, le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A ver, ustedes saben que Dios es Padre, ¿o no? Y Dios cuida a los suyos con amor paternal. A veces hay cosas que psicológicamente nos impactan primero que lo físico. Y una noticia mala o una impresión o una percepción a veces puede ser determinante para que nos duela la guatita, para que nos dé una diarrea, es así, para que nos salga una alergia nerviosa, para que nos dé una depresión y para que nos enfermemos. Porque imagínense, yo voy por la calle y salen 3 Rottweiler a atacarme. No creo que yo me voy a enfrentar con los 3 Rottweiler, se me van a dormir las piernas. ¿Cómo lo hago? Señor, ayúdame, voy a empezar a clamar. Entonces, quiero que note el verso 17. ¿En qué contexto está esto? Israel ya estaba saliendo de Egipto. El Señor ya había actuado con manos fuertes. Vemos que las plagas ya habían sido un hecho. Observamos que ya los israelitas habían salido. Dice la escritura que habían salido como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 2 millones de personas en promedio partieron con Moisés. 2 millones de personas. ¿Se da cuenta usted cómo se había multiplicado la población? Ellos van saliendo y ¿qué tienen que hacer? Se preparan para cruzar el Mar Rojo. Pero antes de cruzar el Mar Rojo, el Señor decide el camino por donde iba a ir su pueblo. Habían 2 rutas. Había una ruta que circundaba el mar Mediterráneo y había una ruta de desierto. No se olviden eso porque recién les mostré el mapa.
Había una ruta marítima y había una ruta por el desierto. Israel vagó por el desierto, ¿cuántos años? 40. ¿Vagó por una ruta marítima? No. Vagó por el desierto, 40 años. De hecho, se cree que era quizás hasta más fácil la ruta marítima. Pero Dios dijo no, Dios dijo el desierto. A veces Dios quiere que pasemos por el desierto y no por la ruta marítima. Pero Dios sabe por qué permite el desierto. Yo no. Yo ni siquiera sé lo que va a pasar mañana. Una de las cosas que aprendí también es que a veces tenemos un interés desbocado por saber lo que va a pasar mañana. No se ponga ansioso. Va a perder el tiempo. Intereses en saber lo que Dios quiere para usted en su palabra. El mañana lo traerá el Señor. Entonces, Dios sabe por qué permitió que su pueblo fuera por el desierto, pero no solo para tratarlo, sino que Dios hace algo maravilloso aquí. Si el pueblo iba por la ruta marítima, ¿con quién se iba a encontrar, cree usted? Con estos vecinos problemáticos. Se iba a encontrar con los filisteos. ¿Y qué cree usted que iban a hacer estas 2 millones de personas? Iban a decir, estos filisteos, como pan comido, como dijo la Florcita el otro día. Pan comido, dijo, estos filisteos, nosotros le vamos a ganar a estos filisteos. Israel iba a temblar. Las cañuelitas, las piernas, les iban a empezar a tiritar. La Cami lo escribe muy bien. Iban a tener miedo. Yo me emociono con esto, pensar que Dios es tan bueno, porque Dios dijo en su providencia, van a salir, van a irse por la ruta marítima, van a ver a los filisteos, van con niños, van con hijas, van abuelos, van ancianos, van a ver a los filisteos y van a temblar de miedo. Se van a asustar si los filisteos manejaban el hierro, manejaban armas, eran una cantidad de gente impresionante. Y como escribe Luz Patri, y podían regresar a Egipto. ¿Qué hace uno cuando tiene miedo, hermano? Si yo voy acá a la esquina y sé que están disparando, ¿qué voy a cruzar? Voy a donde la hermana Tabita y están disparando en la esquina. Me devuelvo para la casa, pues. Entonces Dios dijo, este pueblo va a ver a los filisteos y se va a querer devolver. Va a querer retroceder. Y Dios libró a su pueblo de retroceder, pero Dios también libró a su pueblo de que le tiritaran las piernas. Dios libró a su pueblo del miedo, del temor. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Maravilloso es el Señor. Por eso es que le dije, Dios es Padre. Entonces, alguna vez si a ustedes le preguntan, hermana, ¿cómo yo puedo saber que Dios es papá? Porque a veces nos hacen preguntas así, ¿cierto? Pero ¿cómo Dios es papá? Y usted le va a decir, vaya a Éxodo 13:17. Y le va a contar, mire, el Señor le cambió la ruta a su pueblo. Se la cambió para que no se encontrara con los filisteos. Es como sus hijos. Usted tiene hijos pequeños, ¿cierto? Usted no los va a mandar al colegio si sabe que va a pasar algo en la carretera, en el camino. Lo mismo hizo el Señor y los libró. Ahora, es interesante, ¿les gustó esa parte o no? ¿Les encantó? ¿Lo encontraron hermoso? Dijo, hermoso, voy a sacar aquí a mi pueblo, se van a ir por el desierto. Ahora el desierto fue más largo y todo, ya lo sabemos. Pero Dios sabe por qué nos hace pasar por desierto y nos evita las rutas marítimas. ¿Ya? Vean Éxodo 23. Éxodo 23, vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Y vamos a encontrar una orden de parte de Dios, una orden de parte de Dios, que tristemente les voy a decir que Israel no hizo caso a esta orden. O si hizo caso, fue a medias. Y hacer caso a medias es como no hacer caso. ¿O no? Es así. Un himno muy antiguo dice, ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. No sirve el casi, no sirve un poco. Entonces note usted que este pueblo no hizo esto. Éxodo 23:20 dice, he aquí yo envío mi ángel. Ángel está con mayúscula. Cristo en una aparición preencarnada, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere,
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y usted dirá, ¿quién es toda esta tracalada de gente? Bueno, toda esta tracalada de gente son puros pueblos malos, puros pueblos idólatras, puros pueblos contrarios a la voluntad del Señor. Todos estos terminados en eo, bien feos parece que eran. Ellos todos alejados de la voluntad del Señor. De hecho, los amorreos, ¿de quién cree usted? ¿De dónde cree que venían? ¿Venían de Cam, de Sem, de Jafet? De Cam, pues. De Cam. De Misraim. Nimrod era como ahí el tatarabuelo. ¿Ya? Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. ¿Le ha dicho usted a su hijo alguna vez? Pórtese bien. No se porte como los otros niños que se portan mal. Cómase la comida, no como esos niños porfiados que no se comen la comida. Lo mismo le está diciendo el Señor a su pueblo. No harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo. Y eso hay que subrayarlo. La orden fue categórica. Los destruirás del todo. Usted no tiene que ser más bonito que Dios, hermano, hermana. A veces somos más bonitos que Dios. Y la orden de Dios fue, destrúyelo del todo. Destrúyelo. Eso es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Saca el pecado de tu vida. Sácalo todo. Todo. ¿Cierto, no? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Sácalo. De plano. Señor, pero es que un poquito nomás y un pecado regalón. Sácalo de todo. De todo. Es que me cuesta cortar estas amistades porque son mis amigas del kinder. Nos mudaban juntas cuando éramos chicas. Sácalo del todo. Pero es que mi amigo me invita a esas cosas, yo sé que es malo, pero yo lo hago para agradarlo. Sácalo de todo. La práctica. No quiere decir que tú te vas a encerrar en una burbuja y no le vas a decir nunca más hola. Saca esas prácticas de tu vida. Dios es celoso. Entonces, sácalo del todo, destrúyelo del todo. Hermanos, y destruir del todo muchas veces era del todo. Morían naciones completas, tenían que ser barridos completos. Usted dirá, niños a veces, y todo tenía que ser raído muchas veces, todo, completo, completo. Los niños eran alcanzados en la gracia, obviamente, pero Dios necesitaba barrer toda influencia pecaminosa en contra de su pueblo. El 25, más a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Quién es el que bendice tu pan y tus aguas, hermana? El Señor. Él es el que llena tu mesa de pan y agua. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Mire las promesas de Dios a su pueblo si es que obedecía. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, no vas a morir antes de tiempo. Te vas a ir de esta tierra cuando tenías que haberte ido. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es decir, todos tus enemigos se van a humillar delante de ti a causa de lo que yo estoy haciendo contigo. Enviaré delante de ti la avispa. Wow. Un animal molestoso, un insecto molestoso, pero que aquí figuradamente también representa el castigo del Señor. Enviaré la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. La única forma que esa tierra cambiara de maldición en bendición era que el pueblo de Dios la ocupara. Es lo mismo hoy en Cristo. La única forma que la maldición desaparezca es que Cristo cubra toda maldición. Así como estas tierras fueron cubiertas con la conquista, que también tipifica el alcance de la obra de Cristo.
Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios le dice a su pueblo que no se junte con esta gente, porque esta gente va a ser para ellos tropiezo, y no le pregunta la opinión a su pueblo. Cuando Dios nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no nos pide la opinión, nos da una indicación, porque Dios sabe que hay conversaciones que nos serán tropiezo. Dios sabe que hay prácticas que nos harán tropezar. Dios sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Dios sabe que cuando pecamos somos así. Empezamos un poquito, no le hacen nada un poquito. Vaya después usted a ver al chanchito revolcándose en el fango. Entonces tenemos que cerrar todas las puertas. Y aquí claramente en el verso 31, en Éxodo 23:31, aparecen los filisteos como un territorio que debía ser exterminado de parte del Señor. Como ustedes saben muy bien, Israel hizo todo lo contrario, porque así fue su pueblo. No siempre barrió del todo a los enemigos del Señor, sino que de vez en cuando copiaba e imitaba las prácticas. En el tiempo de Josué, libro que terminamos de leer hace poco en la iglesia, ustedes comenzarán a ver que Josué empezó a avanzar en la conquista de todas estas tierras. ¿Se acuerdan de eso? Que era conquista tras conquista tras conquista. Pero aún casi al final del libro de Josué, también sabemos que aún había territorio aún sin conquistar. Cuando ustedes leen Josué capítulo 13, y lo pueden buscar en su Biblia, por último ahí ven el título, en Josué capítulo 13, ustedes van a leer como título, en la Reina Valera 1960, dice tierra aún sin conquistar. Parece que el pueblo de Dios no atendía obediente y rápidamente a lo que el Señor había instruido a través de su siervo Moisés y luego a través de su siervo Josué. Parece que el pueblo de Dios se demoraba en hacer la voluntad de Dios. Parece que el pueblo de Dios a veces se dedicaba a hacer otras cosas que Dios no quería que ellos hicieran. Ojalá que no nos veamos retratados en esto. Parece que el pueblo del Señor, como bien me ayuda Cami, se encariñaba un poquito con los paganos, pololeaba un poquito con los vecinos. No, si no importa si la polola no es cristiana, si es buena niña, estudia, le va bien, es un 7, y además es mujer y mi hijo es hombre. No importa, importa. Porque Dios está firmemente interesado en que no haya yugo desigual, a no hacer alianza con nada que a Él lo ofenda. No importa si ponemos reggaetón y música sensual en la casa, eso nos estimula. Escucha alabanza, lea su Biblia, ore, apaguemos la tele un rato, clamemos. ¿Se da cuenta? Entonces, tierra aún sin conquistar. Y tú lees Josué 13:1, Josué 13:1. ¿Y qué dice María Angélica ahí, si es que puedes leer? Josué 13:1. Dice, niña, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Ese era? Amén. Quedaba aún mucha tierra sin poseer. ¿A qué edad muere Josué? A los 110 años versus el antecesor Moisés que muere a los 120 años. Quiero que busquen el libro de Jueces, libro precioso que comenzamos a leer ahora en la iglesia. De hecho, el domingo, si Dios lo permite, este domingo en el culto nos toca leer, ¿qué número de Jueces? ¿Los que van al día? 3. ¿El 3? Muy bien. Jueces 3. Jueces 3.
Jueces 3 es un libro triste, hermanos. Es un libro triste. Muy triste. Porque en Jueces hay una dinámica. ¿Usted sabe cómo es una dinámica? Una forma de operar, ¿cierto? En Jueces, ¿en qué consiste la dinámica? El pueblo de Dios desobedece, se porta mal, hace lo contrario a la voluntad del Señor. El pueblo de Dios no obedece a los estatutos del Señor. El pueblo de Dios se encariña con los paganos, como recién escribía Camila. El pueblo de Dios, en vez de empezar a borrar lo que Dios quería borrar de sus alrededores, no lo borra por completo. Cae en la idolatría, Dios los castiga, Dios los oprime, Dios disciplina continuamente a su pueblo. Ellos son oprimidos por muchos años, porque eso es lo que trae el pecado a nuestras vidas, hermanos. El pecado trae opresión a nuestras vidas. Yo quiero que entiendan eso. El pecado trae opresión a nuestras vidas. Hermanos, no juguemos con el pecado. Al contrario, el pecado en nosotros debería producir lágrimas. Y si hemos alguna vez probado las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, no volvamos a reincidir. En el Señor no hay una rehabilitación, hay una nueva creación. No volvamos a reincidir. El pecado envejece, ¿sabían eso? El pecado destruye, el pecado seca los huesos. Entonces, eso era. Ellos eran castigados por el Señor, Dios los oprimía, ellos se arrepentían, pedían perdón. Cuando pedimos perdón, Dios nos perdona. Amén. Y Dios les levantaba un juez. La Cami colocaba profeta, sí, pero era como un juez. Les levantaba un juez y este juez los libertaba. Dios los libertaba a través de este juez. La tierra descansaba. ¿Ha leído usted esa parte en Hechos que dice arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio? ¿Alguien lo leyó alguna vez? Vengan tiempos de refrigerio. Israel experimentaba refrigerio. El refrigerio le duraba 40 años, 80 años, le duraba 23 años, y después, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios vuelta a pecar nuevamente, vuelta a hacer lo malo nuevamente. A veces pareciera ser que la vida cristiana es así. Es una dinámica de infidelidad. Y que el único que permanece fiel siempre es el Señor. No deberíamos abusar de eso. Deberíamos tener cuidado. Mire que la carta a los Hebreos dice que horrenda cosas es caer en manos de un Dios vivo. Quiero que miren, antes de ir a Jueces 3, porque hay algo ahí de los filisteos que quiero mirar, que observen Jueces 20, 21, 25. Jueces 21, 25. Y ahora usted, ¿por qué me va a entender aún más? ¿Por qué es un libro triste? Cuando lo estemos leyendo ahí en la iglesia, usted dice, el pastor dijo que este era un libro triste. Pero también hay victoria, hay reposo. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios los perdona y les da reposo. Pero es un libro triste por la dinámica. ¿Quién lee Jueces 21, 25? Oh, wow, la Camila nos mata. Amén. Amén. Dele, mi hermana. No, fui yo de pastor. Sí, mi hermana Soledad, no. Disculpe, no, disculpe. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. ¿Usted se dio cuenta de lo que dice ahí? Usted lo puede subrayar incluso para decir que es un libro triste. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, qué espantoso. Es como que cada uno haga lo que quiera. Cada uno hacía lo que quiera. Esto describe lo horrible y profundo del pecado. Cómo el pecado puede volverse cuando las personas desechan la autoridad del Señor. ¿Ya? Ahora, en Jueces 3, verso 31, Jueces 3, 31, usen sus Biblias. Jueces 3, 31. Aparece un juez de Israel. Un juez. Un juez era un hombre a quien Dios levantaba
lo llenaba de su Santo Espíritu, porque nadie podría haber hecho las obras de los jueces si no fuera por la capacitación del Santo Espíritu de Dios, que descendía en ellos de manera temporal y los llevaba a hacer hazañas, obras maravillosas. Jueces 3:31 dice, después de él fue Samgar. Samgar es un hombre bueno, ¿ya? Es un siervo del Señor. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Esta aguijada de bueyes era como una vara, yo estudiaba una vara de 2 metros a 3 metros de largo y 15 centímetros de diámetro. Era como un gran fierro grueso, 15 centímetros de diámetro, con una punta de metal, un filo, para picar o dar vuelta a los bueyes. A veces también era como una navaja plana. Y el Señor toma a Samgar, hombre de Dios, Samgar, ¿y a quién destruyó aquí? A los filisteos. A los filisteos. Amén. El libro de Jueces desarrolla y presenta a 13 jueces. 13. Se los voy a nombrar. Usted podría anotar ahí 13 jueces. Ese es un excelente dato. A 13 jueces. No voy a hablar de todos los jueces porque estoy enfocándome en los filisteos solamente, pero se los voy a nombrar. Usted podría interesarse en estudiar la vida de Otoniel, que fue el primer juez, Otoniel, Aot, Samgar, Débora y Barak, que se entienden como uno solo, tremenda Débora. Lo que no se atreve a hacer Barak, Débora en la providencia de Dios lo hace. Gedeón, Abimelech, Tola, así cual, Tola, Jair, Jefte, este hombre que dijo, cuando vuelva, lo primero que vea te voy a sacrificar, Señor, y le prometió eso. ¿Conoce usted la tragedia de Jefte? Lo primero que volvió cuando regresó fue su hija, su niña. Y tuvo que cumplir la promesa. Algún día vamos a hablar de Jefte. Cuidado con lo que prometemos porque después hay que cumplir. Mejor no prometas. Mejor no prometas. Mejor no prometamos. Yo le prometo, hermana Tabita, que le voy a llevar las paltas para el domingo. Y después no llegué con las paltas. Yo le prometo, pastor, que voy a... Yo como pastor te prometo, Luz Patricia. Y después no cumplí. Oh, qué terrible. Mejor no prometamos. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. ¿Ya? Ibzán, Elón, Abdón y uno muy conocido, Sansón. 13 jueces. Entonces, volviendo a Jueces 3:31, ahora, cuando estamos leyendo jueces en la Biblia, usted presta atención. En la iglesia hay 13 jueces. 13. ¿Ya? El día domingo va a aparecer Samgar. Cuando el hermano ahí esté terminando de leer jueces, va a decir, después de él fue Samgar. Y usted va a decir, aleluya, yo estoy ahí en el discipulado. Hijo de Anat, el cual mató ¿a cuántos hombres? A 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Le dio reposo, le dio descanso. Otro juez que tiene que ver con la eliminación de los filisteos, no solo es Samgar, por lo menos de los 13, hay 3 implicados en el exterminio de los filisteos. Uno de ellos es Sansón, ¿cierto? Ellos fueron oprimidos por 40 años, el pueblo del Señor fue oprimido 40 años por los filisteos, y Sansón juzgó a Israel por 20 años. Y el otro estoy aquí viéndolo, Samgar tenemos, y tenemos a Jefte, que también va a ser una pieza clave en el exterminio de los filisteos. Entonces ustedes podrán darse cuenta que estos pueblos oprimieron continuamente a Israel. Y hubo 3 jueces destacados en aplastar. Gedeón, fíjate que lo vamos a ver
pero vamos a establecer que los más destacados serían el mismo Sansón, el mismo Jefté, el mismo Samgar, y en el caso de Gedeón pensemos en los madianitas, en los amalecitas, en pueblos de Oriente, ¿ya? Que también eran pueblos que tenían que ser exterminados. A Gedeón más los asociamos con Madián, con los madianitas, con los amalecitas. Esto es lento, por eso tenemos que ir ahí masticando de a poco, pero quiero que vean la opinión de Dios. Aquí importa la opinión de Dios. Dios tiene una opinión sobre los filisteos y hay que exterminarlos. Ahora, cuando Dios opina algo, ¿yo tengo que opinar distinto al Señor? Pregunto, ¿yo tengo que opinar distinto a Dios? No. Si Dios opina de una forma, yo tengo que opinar de esa forma. Si Dios dice que esto es malo, yo no tengo que andar diciendo, no, no es tan malo. Es malo. ¿Por qué? Porque lo dice mi Dios. Si Dios dice eso es bueno, yo digo, eso es bueno, porque lo dice mi Dios. Que el Señor me ayude, porque quiero aquí avanzar con esta revisión de estos personajes que la verdad son muy interesantes. Quiero que vayan a Primera de Samuel, capítulo 4. Hoy día le voy a dar duro a los filisteos, porque aparecieron en Génesis, quiero que entiendan las naciones. Y tienen tarea, estudiar e investigar de los filisteos. Primera de Samuel 4. Vamos a leer el capítulo entero. ¿En qué contexto estamos aquí en Primera de Samuel? ¿Qué está pasando aquí en Primera de Samuel? En Primera de Samuel aún no hay reyes. En esta parte aún no está Saúl, aún no está David, aún no está Salomón. Tenemos a uno de los grandes jueces y profetas, que no nombré recién, pero que es Samuel. Samuel, un tremendo varón de Dios. Conocemos la historia de Samuel, ¿cierto? Que Ana pide a Dios un hijo y Dios le da a este niño Samuel y ella lo consagra al Señor. Tremendo personaje, Samuel. Y en Primera de Samuel 3, el Señor llama a Samuel. ¿Se acordarán ustedes de este episodio que Dios llama a este joven Samuel? Hay un hombre de Dios que es Elí, el sacerdote, que es como el pastor ahí en ese momento, pero Elí ya está viejo, está quedando ciego, y su ceguera no solo es física, sino que su ceguera es espiritual. Sabemos que Elí es un hombre tolerante con el pecado de sus hijos, con Ofni y Finees, sus hijos, que traen mujeres a tener relaciones ahí en la entrada del templo, a fornicar en la entrada del templo, y Elí, para no tener problemas con los niñitos, no les dice nada. ¿Para qué los voy a corregir si son mis hijos? Hijo de tigre. ¿Para qué les voy a decir algo si prefiero que estén tranquilos, tienen derecho a pasarlo bien? ¿Para qué? Cuidado. Nosotros como padres, a veces hay que ponerse serio. No todo es bueno. Amor y verdad van de la mano, o si no, un amor vacío. ¿Ya? Y Elí les tolera a todos sus hijos. Y una de las cosas que me llama la atención a mí en Primera de Samuel, en el capítulo 3, que usted lo puede leer con más tiempo después, es que la Escritura dice que no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Era un tiempo difícil. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Qué terrible es cuando la palabra de Dios escasea, porque si escasea la palabra de Dios, como consecuencia no hay visión. Van de la mano. Si escasea la palabra, escasea la visión. No había visión con frecuencia. En ese contexto, llegamos a Primera de Samuel capítulo 4, Samuel ya está grande, ya no es ese joven a quien Dios cogió, y ahorrándonos los detalles históricos, quiero que miren la historia. Y Samuel habló a todo Israel. De hecho, sabemos que el Señor hizo crecer a Samuel, que Jehová estaba con Samuel. Sabemos que Jehová no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel, que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, esa expresión que está en Primera de Samuel 3:20,
De Dan hasta Beerseba es como decir desde Arica a Punta Arenas. ¿Se entiende? Es como todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, todo Israel, todo, no había ninguna parte. Todo Dan y Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Desde Dan hasta Beerseba. Desde Arica a Punta Arenas supieron que Ángela Hernández era una sierva del Señor. Wow. No hubo rincón en Chile que no se enteraran que la hermana Solán era una sierva del Señor. Todos supieron. Tremendo. ¿Ya? Y el Señor se manifestaba a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y dice 1 Samuel 4, y Samuel habló todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla, ¿a quién? Hermanos míos, ¿a quién? A los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Qué tremendo. Estos filisteos les gustaba pelear con Israel. Y más encima Israel tenía solo una opción, depender de Dios. Es lo mismo que nos pasa con nosotros. Al enemigo les gusta hacernos problemas. A nuestra carne le gusta hacernos problemas. Al mundo le gusta hacernos problemas. ¿Y sabe cuál es nuestra única opción? El Señor, nada más. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, hermanos, combates van a haber, quiera usted o no quiera. Trabándose el combate, Israel le ganó a los filisteos. ¿Dice eso ahí? ¿Están leyendo bien la Biblia? Israel fue vencido delante de los filisteos. ¿Y sabe lo que dan? Dan ganas de llorar, hermano. Dan ganas de decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Si en Éxodo 13:17 tú les ahorraste, Señor, que ellos se fueran por la vía marítima para que no vieran a los filisteos, pero aquí en 1 Samuel 4 la cosa se puso oscura. Elí, el pastorcito viejo, anciano, ya no veía, los hijos de él hacían lo que querían, el Señor había levantado a Samuel, se levantan los filisteos, Israel pierde. Fue vencido delante de los filisteos, los cuales, miren, hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres. Entonces se puede dar cuenta que fueron heridos 4.000 hombres del pueblo de Dios. Detrás de esos hombres habían esposas, habían hijos. Hubo llanto en Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Usted cree que ellos preguntaron esto así como sacando una calculadora? Se murieron 4.000 hombres. Yo creo que lo preguntaron llorando. ¿Por qué nos ha herido el Señor delante de los filisteos? 4.000 hombres muertos, sangre derramada. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ah, ahí está la clave. Se les había quedado el arca en Silo. Viste que cuando la presencia de Dios se te queda por allá, por Limache, por las Islas Canarias, no matáis ni una hormiga. Pero cuando la presencia de Dios va contigo, eres grande y eres fuerte. Cuando estás alineado con Dios, eres fuerte. Si el diablo no le tiene miedo a que yo grite, a que yo me suba al púlpito y lo agarre a patadas y te aplasto, diablo cochino. No le tiene miedo a eso. ¿Sabe qué? El diablo, ¿a qué le tiene miedo? A una vida en santidad, a una vida consagrada, a una vida obediente, a un hombre que está ahí escondido en el hueco de la gracia, de la mano de Dios. A lo mejor no es tan gritón, pero es consagrado. Entonces el enemigo lo ve y dice, oh, con esta sierva de Dios que se levanta a las 6:30 a orar, yo no puedo. No puedo. Entonces, mire aquí, el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos mismos se contestan, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es que si hubiera hecho la voluntad de Dios no me habría pasado esto. Es que si hubiera orado, es que si hubiera buscado más tu presencia, Señor. Si no hubiera ido para allá. ¿Y por qué fue, por hermano? ¿Por qué fue? ¿Se da cuenta? Ellos mismos se responden. Si nosotros sabemos, hermanos, cuando estamos con Dios, cómo nos va. Y sabemos muy bien que cuando nos alejamos del Señor, nos va horrible. ¿Ya? Tremendo, pues, Camila.
Dice Primera de Samuel 4:4. Todos los que no vienen aquí al discipulado se pierden esto. Y envió, hoy me van a escuchar, esto está quedando grabado. Ya. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá, aquí está la solución, y trajeron allá el arca del pacto Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Miren lo fresco. Ahí están también ellos. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos a Cristo, por hermano, no necesitamos un arca trasladarla. Cristo vive en nosotros. La unción del Santo está en mí. Por eso soy más que vencedor. Aconteció, 1 Samuel 4:5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, atento, se pone bueno, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Porque sabían ellos que si el arca de Dios estaba ahí, ellos iban a ganar. Cuando los filisteos, estos macanudos, oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Me encanta eso. Tuvieron miedo. ¿Sabe lo que le provoca miedo a las tinieblas? La presencia del Señor. Ahora ellos tenían miedo. Cuando Dios está contigo, no importa el problema. No importa. Por un camino van a venir a ti, pero por 7 van a salir arrancando. Qué tremendo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Ni siquiera dijeron vino Astoret, vino Baal-Zebub, vino el Dagón con cara de pescado, porque era un dios Pepe. Ni el Dagón con cara de pescado, no, vino Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Claro, pues si antes la presencia de Dios no estaba con su pueblo, y como la presencia de Dios no estaba con su pueblo, ellos habían matado a 4.000 hombres, pero ahora ya no podían hacer lo que querían porque la presencia de Dios lo frenaba. ¿Qué hay de nosotros? Siguen lamentándose. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Se les sale lo supersticioso. Eran muy supersticiosos ellos. Pero decían gran verdad. Estos son los dioses, mira la memoria, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Este relato de que Dios había librado a Israel en el pasado se había vuelto una noticia común en todos los pueblos de alrededor, que Dios estaba con ese pueblo, desobediente, porfiado, pero Dios estaba con ellos. Es lo mismo conmigo, contigo. Que la gente diga, mira, con esa mujer no te metas, Dios está con ella. Ese hombre es especial, carga una unción especial, tiene unos errores, de repente no es perfecto, pero tiene una unción de Dios. Sí, pues Israel era así, pero Dios estaba con su pueblo. Esforzaos. Me gusta el verso 9, ¿eh? Primera de Samuel 4:9, miren sus Biblias, esto está hermoso. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sean hombres y peleen. Entre los filisteos se daban ánimo. Ustedes, filisteos, sean hombres. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. ¿Y por qué pasó esto? Usted ya sabe. El arca, ¿cierto? El arca tenía que llegar. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Mira, Dios permite esto. Aún llegando el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. No se trataba solo de que el arca estuviera ahí. Se trataba de que su corazón estuviera alineado con Dios. Qué tremendo. Va más allá. Israel aprendió una lección con 4.000 hombres. Israel aprendió una lección con 30.000 hombres. Sigo. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí,
Esto es más penoso. Elí estaba sentado en una silla, ya estaba viejo, estaba anciano, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Esta es una expresión para dar cuenta de su ansiedad, de su angustia, de su estrés. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían escurecido. Buena pregunta. Yo creo que a Israel, Luz Patricia, se le había pegado la superstición también de Filistea. Porque no es solo yo declaro que el arca está aquí, yo creo que el arca está aquí. Tenía que ver con una obediencia interna. Y nosotros seguimos observando esta derrota triste. De modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Exacto, no estaba de corazón con el arca. Y el mensajero respondió diciendo, vayan al 17. Al 17. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Un anciano de 98 años que se le habían oscurecido los ojos, pero el corazón también se le estaba poniendo oscuro delante del Señor. ¿Está temblando ahí? ¿Está temblando? Yo deseo sinceramente que Elí se haya arrepentido en ese momento. Lo deseo. Está temblando y le dicen que Ofni y Finés, sus regalones, no me cabe duda que eran regalones porque les aguantaba de todo, habían muerto. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Ustedes saben que las caídas de los viejitos son peligrosas. Pero este era este hombre viejo y pesado, no pesado de genio, no sabemos. Pesado, a lo mejor era grueso. Y había juzgado a Israel 40 años. Y miren que esto se pone más dramático, y termino con el 1 Samuel 4. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría esta mujer, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. 1 Samuel 4 es un capítulo triste, dramático, de cómo los filisteos en esta pasada se volvieron fuertes, se volvieron más fuertes que Israel. Y claramente aquí hay una alusión al pecado. El pecado trae consigo todos estos tipos de males. Vayan a 1 Samuel 13 y vamos a terminar con 1 Samuel 13. Quiero que entiendan hoy día la naturaleza del corazón de los filisteos, y con esto vamos a cerrar. En mi Biblia el título es Guerra contra los filisteos. Hay filisteos espirituales hoy día que se levantan, hermano, que el Señor nos dé discernimiento. Había ya reinado Saúl 1 año, el primer rey, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán era su hijo. ¿Ya? ¿Cuántos hombres escogió? 3,000. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. No todos podían ir a la guerra. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía:
Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Ahora quiero que note la diferencia. ¿Cuántos hombres eran los que estaban ahí con el rey Saúl? 3.000. 3.000. Esto no es proporcional. En el verso 5, primera de Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros. 3.000 es lo mismo que 30.000, para nada. 3.000 es el 10% de 30.000. 3.000 contra 30.000. 6.000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. O sea, si Dios no los ayudaba, no había nada que hacer, y se volvía a repetir la historia trágica recién que les conté. Y Cabot, traspasada en la gloria del Señor. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, me gusta esto, porque el pueblo estaba en aprieto. ¿Usted alguna vez se ha visto en aprieto? ¿Quién no? ¿Alguna vez ha visto usted en estrecho? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto, Señor? Este problema que tengo, Señor. Esta lucha en mi mente. A mí me dan las luchas en mi mente, ¿eh? Señor, esta batalla tan grande que tengo. La Cami se ríe con la pregunta que hice. El paréntesis dice, porque el pueblo estaba en aprieto, pero obvio, por hermano, si voy con 3.000 y aparecen 6.000 hombres de a caballo y 30.000 carros, claro, pues me pongo morado, verde, amarillo, azul, fucsia, no sé. Me enfermo. Se escondieron en cuevas. Claro, soldado que arranca sirve para otra batalla. Se escondieron en cuevas, en fosos, en hoyos, en peñascos, en roca y en cisterna. No sé, ¡ay, qué gallinas, qué cobarde! A lo mejor yo habría hecho lo mismo, hermano. Si son 6.000 en caballo, 30.000 carros, yo voy con un puñado de gente, me escondo, pues me arranco. ¿Ya? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Todo asustado, por hermano. Y él esperó, aquí la historia nos ayuda, sé que estamos los filisteos, pero igual hay detalles importantes. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel era el hombre de la unción, era el profeta, era el pastor de Dios. Samuel tenía que ir, Samuel dar la bendición, Samuel confirmar, y le dijo, dame ¿cuántos días? 7 días, pero parece que Samuel era un poquito impuntual, no sé qué le pasó con los días. No, hermano, Dios está al control incluso a veces de la impuntualidad. Eso no es sinónimo, no quiere decir que vamos a ser impuntuales y el domingo llegar al culto 1:45, no. Pero acá observamos que se demoró el profeta. Entonces dijo Saúl, termino con el 13, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Mire el fresco, haciendo lo que no tenía que hacer él. ¿Se da cuenta que hay cosas que no tenemos que hacer nosotros? Peligroso cuando yo me meto a hacer cosas que no me corresponden. ¿Qué hace Saúl? Este Samuel se está demorando mucho. Yo voy a levantar el sacrificio. Yo voy a hacer el sacrificio de paz. Es como alguien que se ponga a hacer algo que Dios no lo ha llamado. No porta la unción para esa tarea. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Yo no sé si venía apurado Samuel, si venía relajado. Lo único que sé que no venía a la hora. No venía a la hora, ¿ya? Y Saúl salió a recibirle para saludarle, creyendo que lo había hecho bonito. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, es decir, que el pueblo se iba porque tenía miedo, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije a mí mismo, Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. No, si no está el varón de Dios, no importa, hagámoslo así. No, si no está el pastor, dele nomás, hágalo así.
¿Te das cuenta? Hacen algo que no tenían que hacer. Ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y me esforcé, así que tú, Samuel, felicítame, porque yo me esforcé, lo hice. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Te felicito porque eres proactivo, te felicito por tu actitud. Le dijo, locamente has hecho, eres un loco. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren lo que le costó la desobediencia y esto que se arrancó con los tarros, como decimos acá en Chile, a este rey Saúl. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Voy a cerrar el 13. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Ya no eran 3000, eran 600. La gente estaba desertando, se estaba yendo. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y ahora preste atención a este detalle. Después, si quieres saber qué pasó, si perdieron o ganaron, lo dejo en la encrucijada, le hace el 14. ¿Ya? Pero usted ya sabe que Saúl actuó locamente. Y el 19, ¿qué dice? Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Notó eso? Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por eso que dije recién que los filisteos eran más capos, eran especialistas en el uso del hierro. Los hebreos no. Dice que en toda la tierra de Israel no había herrero. Allá no podían decir en casa de herrero cuchillo de palo, porque ni herrero había. Palos habían, pero herreros no había. ¿Ya? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su... Esto es como tragicómico. Vienen todos ustedes a pelear con nosotros, son millones, son miles de miles. Más encima ahora los 600 hombres, algunos vamos para allá calladitos. Oye, afílame la espada, afílame esto, porque con esta más rato te voy a cortar el cogote. Es como esa la ilustración, porque en Israel no había herrero. Ellos tenían que bajar a Filistea para preparar sus armas. Y el precio era, y los filisteos, ¿ustedes creen que le afilaban los cuchillos así, como cuando uno afila el cuchillo para el asado? Le afilaban el cuchillo gratis. Así que vengan para acá los hebreos nomás, le vamos a afilar los cuchillos para que más rato nos cogoteen aquí. No, hermano. Les cobraban. Le cobraban. O sea, todavía que sacarle platita. Y el precio era un pim por las rejas de lado. ¿Con qué cobraban? Con un pim. ¿Qué es eso del pim? El pim era la moneda de ese tiempo. Así como le pagaba con $1, le pagaba con €1, le pagaba con $1 chileno, no. Le pagaban con un PIM. Lo que sí se sabe por la historia, que pagar con un PIM era pagar mucha plata, era caro pagar con un PIM. Entonces, claro, usted bajaba a la tierra de los filisteos para que le afilaran la espada, pero ellos le cobraban un PIM, le cobraban carísimo. Y cobraban por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Termino. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y aquí la historia, usted se va a quedar con ganas ahora, va a seguir leyendo, va a estar hasta las 2 de la mañana leyendo 1 Samuel. Va a tomar el 14, va a decir, oye, perdieron o ganaron, no quiero hacer spoiler, así que se los dejo ahí. Pero lo que quiero decirle esta noche para cerrar, yo creo que hay una dimensión espiritual en los filisteos que tenemos que seguir viendo, tremenda, incluso a la luz del Nuevo Testamento,
de estos enemigos que quieren invadirnos, que tienen una cualidad, hermano. Son más grandes que nosotros. Cuando un hermano dice, es que ese enemigo es muy grande, la respuesta es sí. Hay enemigos muy grandes. Pero ¿cómo sabemos que están vencidos? Porque el que vive dentro de nosotros los ha vencido. ¿Se da cuenta usted? Este problema que tengo es grande y probablemente es muy grande. Pero el Dios que vive dentro de ti es más grande que esos problemas. Ahora, hay una lección final con la que quiero también cerrar esto, y yo espero que haya notado la cita y que la estudie, porque en las guerras aprendemos mucho de cómo actúa Dios y cómo procesa a su pueblo, cómo lo procesa, que no depende de la espada, no depende de la lanza, no depende de la jabalina, depende de que Dios esté contigo. Amén. Depende de que el Señor esté con nosotros. Yo no sé cuándo fue que dije algo similar. El domingo, en la predicación, ¿de qué nos habló el Señor? ¿Alguien se acuerda? El Dios de consolación. Amén. El Dios de toda consolación, ¿cierto? Y Pablo ahí, estoy cerrando, en 2 Corintios, en el capítulo 1, dice que les sobrevino una prueba en Asia. ¿Se acuerdan? Y nos sobrevino una prueba en Asia. Incluso dijeron que ellos habían perdido toda esperanza de conservar la vida y que esto fue necesario, que perdieran toda esperanza de conservar la vida para que no confiaran en ellos mismos, dice Pablo en 2 Corintios 1, sino para que confiasen en el Señor, quien resucita a los muertos. Entonces lo que Dios quería hacer con Pablo era anular, estoy terminando, anular en él todo apego y toda dependencia a su intelecto, a sus emociones y a sus fuerzas humanas. Dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino confiásemos en Dios, quien es el responsable de resucitar a los muertos. Entonces, una de las grandes lecciones que Dios le quiso dar a Israel con los filisteos era que no importara que ellos fueran 6.000 hombres a caballo, que fueran 30.000 carros. Lo que importaba eran como mínimo dos cosas: que ellos obedecieran a Dios, los sacaran de sus vidas y que supieran que Dios iba a ir con ellos siempre. Siempre. Y que teniéndolo a Él iban a tener victoria, con un serio compromiso con su presencia y no con un compromiso supersticioso, como el que también comentamos hoy día. ¿Ya? Termino, simplemente usted dirá, no avanzamos nada. No, si avanzamos. Lo que pasa es que yo no podía no dejar de ver a los filisteos. Cuando tú llegues siempre a Génesis 10:14, estás en Patrusim, Casluim, de donde salieron los filisteos, usted diga, ¡ay! Estos son más grandes, pero el más grande es el que está conmigo. Aleluya. Estos son grandes, ¡ay! Los filisteos, pero más grande el que está conmigo. ¿Ya? Amén. No sé si hay alguien que quiera agradecer, decir algo, comentar cómo lo bendijo este discipulado de hoy, esta introducción, diría yo, a los filisteos. Vivimos con puras introducciones, hermano, pues si es así, avanzando nomás. Mi hermana Tabita, sí. Que también no importa la cantidad que esté en contra de nosotros. Eso. Así es. No importa la cantidad, porque no se salvará el jinete con la fuerza del caballo. Dice Proverbios que se alista el jinete para la carrera, pero del Señor es la victoria. La victoria. ¿Qué más les llamó la atención de todo lo que aprendimos? Pastor, Sí, Luz Patria. ¿sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos a los filisteos en la cabeza, Sí. ¿sí? Los tenemos en la cabeza y se nos olvida la palabra, se nos olvida que tenemos, como usted decía ahorita, ese Dios que es más grande que los problemas que tenemos. Qué lindo. ¿Sí? Tenemos un Dios, así como dijo David, mira, tú puedes estar con mucha armadura, puedes ser muy grande y yo puedo ser un flaquitico, pequeñito, sin armadura, pero tengo lo más grande, ¿sí? Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, y voy a decir algo desde la psicología.
que fue algo que a mí me ayudó a unir la psicología con la palabra, ¿sí? Los miedos son los filisteos, ¿sí? Siempre estamos cargándonos de miedo, Así es. de miedos y miedos. Y lo importante, hubo algo que a David le ayudó y fue que él creyó, ¿sí? Aleluya. Y si creemos es porque tenemos fe. Entonces, decía la vez pasada, usted en el discipulado la vez pasada comentaba que todo está enlazado y todo está enlazado. Si nosotros no creemos, no podemos tener fe. Amén. Si no conocemos de la palabra, no tenemos armas para luchar contra los filisteos. Amén. Sí, Señor. ¿Sí? Y de verdad, es bien interesante, se me ha hecho súper interesante el discipulado de la semana pasada, lo he visto como 3 veces ya, ¿sí? Y este discipulado de hoy, porque muchas veces nos olvidamos, o sea, no vemos la geografía, no vemos la historia Sí. y pasamos como de largo y se hace muy sencillo. Y ya profundizar esto, el llegar a conocer de verdad quiénes eran los filisteos, ¿sí? Y cómo siempre no han sido los enemigos, han sido los archienemigos Sí. del pueblo de Israel, Sí. ¿sí? Entonces, nos enseña para la vida personal y también para la vida congregacional, para la vida Amén. familiar, el poder percibir cuáles son los filisteos que estamos teniendo y apoyarnos en la roca firme. Tremendo. Y me ha bendecido mucho lo que dijiste, yo creo que a todos, porque dijiste 2 cosas que son maravillosas. Los filisteos hoy, y yo dije que estamos en deuda de ver más adelante incluso esta dimensión espiritual de los filisteos, y hay una dimensión de que los filisteos habitan en nuestra mente. Estos temores, estos miedos, y nos generan temblor, pánico, ansiedad. Y la verdad es que podemos ser flaquitos y todos, débiles incluso, pero si nos aferramos de la roca somos más que vencedores. Más que vencedores. Y lo último que aparece en la literatura, cuando se habla de los filisteos, lo que dijo Luz Patricia, los filisteos vistos como los archienemigos de Israel. Un archienemigo es un enemigo por ciclos, que aparece en un momento, se estaciona en otro, vuelve a aparecer, se estaciona en otro, vuelve a aparecer. Entiende esta idea porque es muy buena espiritualmente hablando, es muy buena. Es lo que ocurre con el gigante Goliat. El Goliat aparece en la mañana y ¿cuándo más aparece? Ayúdenme. En la tarde. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Es cíclico. Es un archienemigo, es decir, es enemigo de mañana y es enemigo de tarde. Es como la gotera continua que dice Proverbio, hablando de la mujer rencillosa. Como una gotera continua. ¿Ha visto usted una llave que tiene la gomita mala, cierto? Una gotera. Entonces, interesante notar que es un archienemigo y es la misma, escucha esto, es la misma gestión de nuestro adversario con nosotros. Es cíclico. Por eso un hombre que ha avanzado en la vida cristiana y ha ganado victorias en Cristo en contra del enemigo, puede después aconsejar a otros. Decir, no temas, yo pasé por ese valle, el enemigo estuvo ahí, pero más grande fue el que estuvo conmigo y salí más que victorioso. ¿Viste? Debe ser permanente y no intermitente. Entonces, tremendo esto. Cuando usted diga, vendrá la prueba, hermano, vendrá de nuevo. Pero la idea que te pille ahora más firme en la roca. ¿Ya? La tentación ya no va a venir más. No se mienta. Van a venir tentaciones en el futuro. Pero usted más agarrado a la roca. ¿Algo más que decir antes de orar? Y agradecer. Gracias. Cami. Sí, es que yo lo estaba relacionando, por ejemplo, la parte de Éxodo 23, del 20 en adelante, lo relacionaba como en la actualidad, porque en ese tiempo, claro, el Señor quería conducir al pueblo y partimos en Génesis diciendo que cómo se formaron, digamos, las generaciones tan malas.
Y en esa parte donde dice, bueno, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra, esa parte a mí me llamó la atención porque dice, irá delante de ti y te llevará a la tierra. O sea, no es como que ellos tenían que pasar por casualidad. No, Y ese ángel irá delante de ti, a diferencia, bueno, hoy en día nosotros, el Señor va delante de nosotros, pero también Él va en nosotros. sí, Antiguamente esta era una expresión igual del Antiguo Testamento, pero sí. después de, bueno, el Espíritu Santo ahora nosotros lo tenemos dentro de nuestro ser, entonces ahora nosotros portamos al Señor quien va con nosotros y quien nos guía. Y cuando decía en esta parte que los llevará a tierras y le empieza a nombrar un montón de tierras y lugares oscuros, lugares depravados, lugares malos. Es lo mismo que vivimos nosotros como en la vida cristiana, o sea, nosotros estamos en un mundo y si empezamos a nombrar todas las partes por las que nosotros tenemos que pasar, básicamente es lo mismo, o sea, yo lo asocio a que finalmente cuando dice que el ángel irá delante de ellos y le va a dar las instrucciones y tienen que obedecer, qué sé yo, es lo mismo nosotros que tenemos al Señor y tenemos que hacer su voluntad, obedecer. Entonces, cuando no lo hacemos, empieza a pasarnos esto mismo que nos empezamos a mezclar con todo lo que el Señor nos dice que no nos mezclemos y empezamos a caer. Y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel, que en vez de perseverar y decir, no, ya el Señor me dijo que yo destruya esto, que lo arranque de raíz, Retrocedo. nosotros empezamos a también, bueno, no es tanto, ya un Mm. poquito. Entonces, finalmente es como, es un espejo de lo que viene posterior y es lo que vivimos nosotros también. Entonces, como que me parece bien interesante la palabra, como conecta todo y como en particular, el estudio a mí me encantó porque además usted explica súper claro, entonces es importante conocer como estos como matices y cosas tan escondiditas, porque de repente las palabras son un poco superficiales. Entonces, ir bien en lo profundo nos ayuda a entender mucho mejor la voluntad de Dios y todo esto tiene un sentido maravilloso. Así que ese es mi comentario. Hay un verso ahí, Camila, y para todos, ya en el cierre del discipulado, que está en Romanos 15:4, que me gusta. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos esa dinámica de Israel. Diga, no, y ojo, hermanos, para que no normalicemos esa dinámica. Ellos lo hicieron así, entonces conmigo va a pasar lo mismo. Cuidado, el Señor nos ha llamado a santificación. A santificación. Entonces, no normalicemos el pecado. No normalicemos esto de que peco y me reconcilio, peco y me reconcilio. Puede que sea lo que ocurra así, pero no lo voy a normalizar. Esa es la lucha del creyente, no normalizar su estado caído. El día que yo normalizo mi estado caído, ya estoy lejos de Dios. Dejo de ser un pobre de espíritu y dejo de anhelar el cielo, porque normalizo lo que hago. Y lo que decía Camila, es muy interesante ver que el Señor aquí va adelante. Ahora, ¿dónde vive el Señor? Dentro de nuestro corazón. Y en esa territorialidad, muchas veces Dios iba adelante, pero a veces Dios se ponía detrás. ¿Se acuerdan cuando Israel va cruzando el Mar Rojo? Y ellos no ven a Dios, ellos van a punto y no ven a Dios, la presencia de Dios, pero estaba detrás, estaba en la retaguardia, haciendo separación entre los egipcios y su pueblo. Nunca digas Dios no está, no lo veo, no, si Él está al control de todo, hasta de tu dolor está al control. Vamos a orar al Señor. Nadie más va a decir nada. La hermana Martita está Pastor, mi hermana Solange. Dios la bendiga. Igualmente a usted, pastor. Yo me quedé con la historia que hablaba sobre Lee y sus hijos y me hacía mucho sentido con lo que hablábamos hoy día igual con respecto a la actualidad con mis hijos y que a mí no, o sea, de todo corazón yo le pido al Señor que me guíe porque no me gustaría que mis hijos terminaran como terminaron los hijos de él, ni mucho menos yo terminar como terminó él también. Eso, pastor. Sí, mi hermana Solange, que el Señor le dé fuerza a usted en el proceso que está viviendo, amén, y que el Señor la guíe, mi Señor, porque sabemos que usted también necesita ser
fortalecida, sabemos que la lucha que usted vive no es fácil, pero el Señor está con usted. Y el Señor también con su ayuda le va a dar a usted esta gracia. Y esto no solamente es para usted, es para todos los que somos papitos aquí. Amén, para todos, porque también nosotros tenemos una tarea. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No hay que tener temor, y esto va para todos los que somos papitos aquí, a propósito de lo que dice la hermana Sole, todos, no solo ella, nosotros también, en disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, miren qué tremendo. Cuando mi hija hace algo malo, yo le digo, la florcita regalona, que siga así nomás. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Ay, es que yo la amo tanto. No, no la amo. La Biblia dice que yo la aborrezco. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano. Si yo lo amo, porque tarde o temprano a lo mejor la Trini, la Florcita, papá, usted es injusto, usted acá, usted allá, usted es un viejo pesado, feo, no sé qué me van a decir. Claro, pero después van a madurar, van a conocer a Cristo y van a venir a mí y me van a decir 30 años, 20 años, a los 25, a los 40 años, gracias papito, porque tú me amaste, porque me enseñaste lo que era la voluntad de Dios. Qué lindo. Que el Señor ayude a mi hermana Sole y a nosotros también, mi hermana Sole. No solo le pasa a usted, nos pasa a todos. Amén. Y tenemos que ponerle empeño. Que Dios nos ayude. Vamos a orar a mi Señor, vamos a pedir la bendición. Padre bueno, Señor, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este discipulado en esta hora que nos entregaste. Señor, te doy gracias porque tú has renovado mis fuerzas en esta hora y has renovado las fuerzas de mis hermanas. Te doy gracias por este grupo precioso de hermanas que está aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estas son mujeres fieles, tremendas mujeres de Dios. Ayúdalas a ellas en su tarea ardua de caminar en la fe. Señor, gracias porque hemos aprendido de estos filisteos. Ayúdenos a no temerle a los filisteos, a no temblar ante ellos, a saber que usted está con nosotros. Y aquí en la fase final de preguntas, respuestas, de comentarios, usted aprovechó de instruirnos respecto a muchas cosas, a saber que usted hoy vive en nosotros, a saber que esto se escribió para enseñanza nuestra, a saber que no debemos pecar, no darle lugar al diablo. No, Señor, debo aprender de mis caídas y debo levantarme y decir nunca más. Si yo antes fui zarandeado por Satanás, que hoy sea movido por tu Espíritu Santo, no por el diablo, Señor. Que aprendamos, porque a veces tenemos que llorar lágrimas ahí para darnos cuenta de lo malo que es el pecado, cómo trae ajenjo a nuestras vidas. Pero que podamos decir como el salmista, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ha traído medicina a mis huesos, Señor. Danos sabiduría para disciplinar a nuestros hijos. Porque el que a su hijo ama, desde temprano lo corrige. Y si disciplino a mi hijo y castigo a mi hija, con tu palabra, con tu sabiduría, no siendo un violentador, sino que siendo un hombre guiado por tu Espíritu Santo, Señor, voy a librar su alma del Seol. Y no va a morir. Va a creer que se va a morir, pero después va a agradecer, Señor. Porque el hijo al que tú, Padre, disciplinas es al que ama. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Fortalece a tu hija Solange, fortalece a María Angélica, Ángela, Martita, Luz Patricia, Tabita, Gabriel que está ahí, a todos los que están ahí, y mi vida también, Señor, y a Cami que se retiró también, Señor. Padre, gracias, te pedimos todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.